se quebró. En el instante más duro de todo el Tour de Francia 2026, en las rampas finales del Alpe d'Huez, Paul Seixas se quebró, y con él se quebró la última oportunidad real de arrebatarle el podio a un mexicano. Isaac del Toro ya es matemáticamente tercero de la clasificación general de la carrera más grande del ciclismo mundial. No es una posición virtual, no es una proyección optimista, es un hecho consumado. En 113 años de historia del Tour de Francia, ningún corredor mexicano había llegado tan lejos. Pero antes de contarte cómo se rompió esa resistencia francesa, tengo que prometerte algo más grande, porque lo que pasó hoy en la montaña esconde un giro que casi nadie está contando bien. El momento exacto en el que el rey absoluto de este Tour dejó de correr para sí mismo y se convirtió en los kilómetros más importantes de la temporada, en el escudero de un mexicano. Esa historia te la cuento completa más adelante, porque primero hay que entender de dónde veníamos y por qué esta etapa reina, la más dura de las 3 semanas, era la última bala real que le quedaba a Francia. Pongamos las cosas en contexto antes de subir a la montaña. Isaac llegaba a esta jornada con apenas 24 segundos de ventaja sobre Seixas, el margen más ajustado de todo el podio del Tour de Francia 2026 durante semanas enteras. Un colchón de menos de media minuto que en una etapa de este calibre podía evaporarse en una sola rampa mal gestionada. Y conviene entender quién es Paul Seixas para entender la magnitud del duelo. Con apenas 19 años, el francés de Decathlon AG2R La Mondiale es considerado una de las mayores promesas del ciclismo europeo, un corredor que convirtió el cierre de este Tour en un auténtico duelo generacional contra Isaac, jugándose no solo el tercer escalón del podio, sino también el maillot blanco de mejor joven. Hoy, en la montaña más dura de todo el recorrido, tenía su última oportunidad real. Mañana es la etapa ceremonial hacia París, donde por tradición nadie ataca a nadie, así que todo lo que se jugaba entre estos dos corredores se decidía en las rampas de hoy y en ningún otro sitio más. Y conviene entender también la dimensión histórica real de lo que estaba en juego, especialmente para la afición mexicana que ha seguido cada pedalada de este muchacho de Ensenada desde que se subió por primera vez a un Tour de Francia. Ningún corredor mexicano había estado nunca, en 113 años de historia de esta carrera, a las puertas de un podio real. Raúl Alcalá, el mejor referente del ciclismo mexicano antes de Isaac, nunca pasó del 8º puesto en la clasificación general, en las ediciones de 1989 y 1990. Isaac tenía hoy la oportunidad de escribir el capítulo más grande que ningún compatriota suyo había podido soñar siquiera. Y no llegaba a esta cita en su mejor momento posible. Apenas unos días atrás, una enfermedad recorrió el vestuario del UAE Team Emirates y se llevó por delante a Adam Yates, uno de sus 2 escuderos de montaña, dejando a Isaac dependiendo por completo de un solo hombre para sobrevivir a la etapa más exigente de todo el Tour. En unos minutos vas a entender exactamente cuánto pesó esa ausencia sobre los hombros de ese hombre. Vamos ya con la carrera, porque desde el kilómetro 0 esto fue una batalla de resistencia pura. 170,9 kilómetros entre Le Bourg-d'Oisans y Alpe d'Huez, con el Col de la Croix de Fer, el Col du Télégraphe, el Col du Galibier y el inédito Col de Sarenne encadenados casi sin respiro, y más de 5.400 metros de desnivel acumulado. La etapa reina de todo el Tour de Francia 2026, diseñada para romper piernas y romper también la resistencia mental de cualquiera que no llegara sobrado de fuerzas. Una primera fuga se formó nada más arrancar, con nombres como Joris de Volve, Jonas Abrahamsen, Warren Barguil, Xavier Asparren, Georg Steinhauser y Baptiste Weistrofer, pero el pelotón nunca dejó que se alejara demasiado. La fuga que de verdad iba a decidir el día llegó poco después, con Richard Carapaz, Sepp Kuss, Jai Hindley y Matthew Rixitelo entre los nombres de mayor peso, un grupo con nivel suficiente para jugarse la victoria de etapa entre ellos mismos. Mientras esto ocurría por delante, en el grupo de favoritos pasaba algo que merece contarse con calma. Tadej Pogačar, sin Adam Yates a su lado, tomó personalmente la responsabilidad de marcar el ritmo. Sin ayuda, sin margen de error, el esloveno empezó a partir el pelotón en pedazos, dejando en el camino a corredores que hasta ese momento habían aguantado sin demasiados problemas. En unos minutos te cuento hasta dónde llegó ese sacrificio, porque todavía falta la parte más importante de esta historia. Juan Ayuso, que había intentado seguir el ritmo de los mejores, empezó a perder contacto y quedó atrapado entre el grupo de Pogačar y el pelotón de perseguidores, sin fuerzas ya para discutirle nada a nadie. El grupo de favoritos quedó reducido a 5 nombres: Pogačar, Isaac del Toro, Remco Evenepoel, Paul Seixas y Lenny Martínez,
subiendo el Galibier con la sensación de que ahí arriba se estaba decidiendo algo mucho más grande que una simple etapa. En cabeza de carrera, Richard Carapaz coronó primero el Galibier y fortaleció su posición en la clasificación de la montaña, mientras por detrás Sepp Kuss buscaba su propio momento de gloria. A falta de 3,5 kilómetros para la cima del Col de Sarene, Kuss lanzó un ataque en solitario que parecía definitivo. Aunque Carapaz y Jai Hindley lograron reengancharlo apenas 2 kilómetros más tarde, a 5 kilómetros de la cumbre. Ahí arriba, en ese mismo tramo, Isaac y Pogačar neutralizaron a Ayuso a solo 2 kilómetros de coronar, mientras Seixas y Matías Esquielmose quedaban ya visiblemente rezagados. La selección natural de la montaña estaba haciendo su trabajo, kilómetro tras kilómetro, y el margen de 24 segundos que Isaac defendía empezaba a sentirse, por primera vez en semanas, como una ventaja de verdad. A 3 kilómetros de la cima del Sarene llegó el primer golpe serio del día para las aspiraciones de Seixas. Isaac del Toro aceleró junto a Evenepoel y Pogačar, un movimiento conjunto que dejó definitivamente atrás a Lenny Martínez y sentenció cualquier opción que le quedara al propio Seixas, que junto a Esquielmose ya escalaba con el gesto de quien sabe que la oportunidad se le escapa. Isaac había leído el terreno a la perfección. Si el ataque llegaba antes de que Seixas encontrara su ritmo, la ventana se cerraba para siempre, y así fue. El francés nunca volvió a acercarse al grupo de cabeza en lo que quedaba de etapa, pero la montaña todavía guardaba el momento más crudo de toda la jornada, y no tuvo nada que ver con la clasificación general. Sepp Kuss, que llegó a rodar en solitario con opciones reales de ganar la etapa, encaró el descenso hacia Alpe d'Huez a un ritmo temerario. En una curva tomada demasiado abierta, perdió el control de la bicicleta y se estrelló contra las protecciones instaladas junto a la carretera. Se levantó de inmediato, revisó la bici, intentó seguir. Pero apenas unos kilómetros después, a 5,8 kilómetros de meta, en una curva a derechas del mismo tramo traicionero, volvió a perder el control, y esta vez el golpe fue contra una red de protección colocada al borde del camino, en un punto donde el desnivel hacia el barranco era real. Esa red, colocada ahí por pura precaución de la organización, probablemente le evitó una caída mucho más grave. Kuss se levantó otra vez, se subió a la bici otra vez, pero el tiempo perdido ya era irrecuperable. Richard Carapaz, que llevaba varios kilómetros persiguiéndolo sin descanso, lo adelantó justo en ese instante y ya no volvió a cederle la posición de cabeza de carrera. Los últimos 3,5 kilómetros hacia la meta fueron una exhibición de fuerza pura por parte del ecuatoriano, que resistió el acoso constante de Evenepoel y terminó levantando los brazos con un tiempo de 4 horas, 59 minutos y 39 segundos. Su segunda victoria de etapa en este Tour de Francia 2026, después de la conseguida días atrás. Evenepoel entró segundo a 26 segundos, y Kuss, pese al doble susto, todavía tuvo piernas para completar la etapa en tercer lugar, a 31 segundos del ganador, llevándose además el premio a la combatividad de la jornada. Si quieres saber qué se dijo después en el vestuario del equipo de Kuss sobre la carrera que se les escapó de las manos, sigue conmigo porque te lo cuento un poco más adelante. Y ahora sí, agárrate porque llegamos a la parte de hoy que de verdad va a quedar en la memoria de este Tour, más incluso que el propio resultado de la etapa. A 3 kilómetros de meta, con el grupo de favoritos ya reducido a los de siempre, Isaac todavía iba protegido por la rueda de Pogačar, defendiendo un podio que se sentía cada vez más sólido. Pero a 2,7 kilómetros de la meta, Remco Evenepoel lanzó un ataque seco y contundente, y esta vez sí consiguió lo que llevaba toda la etapa buscando, descolgar a Isaac del Toro. Era el momento perfecto y perfectamente legítimo para que Pogačar, con piernas de sobra, tras haber controlado toda la jornada desde una posición de fuerza absoluta, decidiera perseguir también, defender su propio resultado de etapa y pelear alguna posición más en la línea de meta. Cualquier corredor de su nivel habría tenido argumentos de sobra para hacerlo sin que nadie se lo reprochara. No lo hizo. Se quedó junto a Isaac, siempre protegido, siempre con Pogačar a su lado en el momento exacto en que más lo necesitaba. Renunció a pelear cualquier resultado personal en esos últimos kilómetros para asegurarse de que su compañero llegara acompañado, sin tener que gestionar solo el tramo final más duro de toda la jornada. El líder absoluto del Tour de Francia, con la general ya prácticamente sentenciada a su favor, decidió que la prioridad de esa tarde no era su propio lucimiento, sino que el podio de su compañero llegara a puerto seguro.
Y aquí tienes la pregunta que quiero dejarte para los comentarios. Justo después de haber visto el sacrificio más grande de todo el día, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de Pogačar? ¿Con la gloria personal al alcance de la mano y un compañero pidiendo ayuda en silencio? Déjame tu respuesta ahí abajo, porque quiero leerla. Piénsalo con calma, porque esto conecta directamente con la guerra de temporada que llevamos contando capítulo a capítulo desde que arrancó este tour en Barcelona. Lo que separa a Pogačar de cualquier otro corredor de su generación no es solo la potencia en los puertos, ni los récords que sigue rompiendo uno detrás de otro. Es que, en el momento decisivo, con la corona ya asegurada, elige gastar sus últimas energías en otro. Y si lo piensas dentro del contexto más amplio de este deporte, donde cada vez se habla más de vatios y potencia específica, y cada vez menos de gestos como este, lo de hoy adquiere un peso distinto. Dentro de unos años los números dirán que Pogačar dominó esta etapa reina desde una posición de control absoluto. Lo que los números no van a contar, y que aquí sí queremos dejar constancia, es que en el momento exacto en que podía haberse lucido él solo, eligió quedarse atrás por un compañero. Esa es la pregunta más grande que deja este Tour de Francia 2026 de cara a lo que viene. ¿Cuánto tiempo más va a durar esta sociedad? ¿Y qué pasa el día que Isaac deje de ser el escudero para convertirse en la amenaza real dentro de su propio equipo? Esa pregunta no la va a resolver nadie hoy, pero es la que sostiene todo lo que queda de esta historia. Antes de seguir, si te apasiona este canal y todo lo que representa la guerra de este Tour de Francia, este es el momento de suscribirte, porque lo que viene en las próximas semanas, con la Vuelta a España a la vuelta de la esquina apenas está empezando. Y hay que ponerlo también en la dimensión completa del propio Isaac, porque el podio de hoy no salió de la nada ni de un solo golpe de suerte. Este Tour de Francia ha sido, para el mexicano, una sucesión de pruebas que habrían acabado con las aspiraciones de un corredor menos completo. Apenas unos días atrás, en la etapa 15, Jonas Vingegaard sufrió una caída a 20 kilómetros de meta que lo obligó a abandonar por completo la carrera, un incidente en el que el propio Isaac se vio involucrado y del que logró reincorporarse para enlazar de nuevo con el grupo de favoritos. Esa jornada eliminó de un plumazo al único corredor de esta generación capaz de plantarle cara a Pogačar en un tour completo, y cambió para siempre el equilibrio de fuerzas de estas 3 semanas. A eso hay que sumarle la enfermedad que recorrió el equipo y se llevó a Adam Yates justo antes de la etapa más dura de todo el recorrido, dejando a Isaac dependiendo de un solo hombre en el peor momento posible. Cada capítulo, contado por separado, podría haber marcado el final de las aspiraciones de cualquier corredor. Isaac los superó todos, uno detrás de otro, y hoy, con el podio ya prácticamente blindado, todo ese camino cobra sentido de golpe. Y ahora hablemos del número que casi nadie está contando bien, porque esta es la verdadera historia detrás del resultado de hoy. Isaac del Toro llegaba a la etapa reina con 24 segundos de ventaja sobre Paul Seixas, un margen tan frágil que cualquier tramo mal gestionado podía borrarlo por completo. Cuando se cerró la clasificación de esta jornada, esa ventaja ya no eran 24 segundos. Isaac terminó la etapa a 9 minutos y 42 segundos de Pogačar, mientras que Seixas cerró la jornada a 11 minutos y 56 segundos del líder. Haz la resta. La ventaja de Isaac sobre Seixas pasó de 24 segundos a 2 minutos y 14 segundos en una sola tarde de montaña. No es que Isaac defendiera su podio, es que lo blindó, multiplicando casi por 6 un margen que llevaba semanas siendo el más peligroso de toda la clasificación general. Seixas tenía hoy su última bala real, en la etapa perfecta para intentar cualquier cosa, sin ningún mañana de montaña donde recuperar lo perdido, y se quedó sin nada. El plan que llevaba semanas persiguiendo se le escapó definitivamente en la única jornada que le quedaba para intentarlo. Volvamos un momento a lo que pasó con Sepp Kuss, porque después de la meta, en el campamento de su equipo, el ambiente fue agridulce. El director deportivo de la escuadra reconoció públicamente la frustración de haber estado en posición de ganar la etapa y haberlo perdido en el peor momento posible, después de haber colocado hasta 4 corredores en la fuga y de haber hecho, según sus propias palabras, todo bien durante el día. Kuss, sin embargo, mantuvo la calma en sus declaraciones posteriores, consciente de que pudo haber sido mucho peor, y hasta se dejó fotografiar con una sonrisa junto a Carapaz detrás del podio. El premio a la combatividad fue, en cierto modo, el único consuelo posible para una fuga que merecía terminar en victoria. Y ya que hablamos de caídas, conviene recordar que la montaña no perdonó a nadie esta semana. Apenas 24 horas antes de esta etapa reina, en la primera subida al Alpe d'Huez de este tour, el colombiano Ainer Rubio protagonizó una de las escenas más duras de todo el recorrido.
En medio de una carretera abarrotada de aficionados, el coche del UAE Team Emirates tuvo que frenar en seco para evitar atropellar a la gente, y Rubio, que iba justo detrás, no pudo reaccionar a tiempo. Se estrelló de frente contra la parte trasera del vehículo y terminó con 20 puntos de sutura en el rostro, aunque las pruebas médicas descartaron fracturas. El colombiano tuvo que abandonar el Tour de Francia esa misma noche, una baja sensible para un ciclismo latinoamericano que, paradójicamente, vive en este mismo Tour uno de sus momentos más altos gracias a Isaac. Esa misma jornada, por cierto, Pogačar había firmado en solitario uno de los ascensos más rápidos que se recuerdan al Alpe d'Huez, superando por más de un minuto el récord histórico que Marco Pantani tenía desde 1995, un dato que explica por qué nadie en el pelotón se atreve todavía a discutirle el trono a este esloveno. Con todo esto sobre la mesa, así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026 a falta solo de la etapa ceremonial de mañana. Tadej Pogačar sigue líder indiscutido, con el maillot amarillo prácticamente asegurado. Remco Evenepoel se mantiene segundo, a 6 minutos y 26 segundos del esloveno. Isaac del Toro es tercero, a 9 minutos y 42 segundos, con el maillot blanco de mejor joven también en sus manos. Paul Seixas queda cuarto, y Lenny Martínez completa el top 5 tras una actuación notable durante toda la jornada. 113 años de historia del Tour de Francia, y nunca antes un corredor mexicano había llegado tan lejos. Y todavía hay que hablar de lo que se viene mañana, porque no va a ser una etapa cualquiera. La organización del Tour de Francia confirmó un cambio de última hora en el recorrido de la etapa final. La distancia se recorta de 133 a 89 kilómetros. Una decisión tomada junto a la Prefectura de Policía de París para redirigir parte del dispositivo de seguridad hacia los graves incendios forestales que golpean la región de Gironda, cerca de Burdeos, y que ya han obligado a evacuar a cerca de 200.000 personas y han arrasado más de 36.000 hectáreas. Los corredores harán la presentación de equipos en Zoiri como estaba previsto, pero después se trasladarán directamente en autobús hasta París, donde la carrera arrancará ya sobre los Campos Elíseos, con 2 vueltas adicionales antes de afrontar el circuito de Montmartre, que se mantiene sin cambios. Una decisión de solidaridad nacional con las zonas afectadas que, de paso, recuerda que el Tour de Francia no vive aislado del mundo que lo rodea. En lo deportivo, mañana se respeta la tradición de siempre. Nadie ataca al podio ya decidido, y todo se resuelve en un sprint masivo entre los velocistas que todavía tienen fuerzas para disputarse la última gloria de esta edición. Isaac del Toro entrará a París, muy probablemente otra vez junto a Pogačar, pero esta vez para brindar juntos en lugar de pelear segundos, escribiendo el capítulo más grande de la historia del ciclismo mexicano. Y aquí es donde quiero dejarte con la implicación real de todo lo que acabamos de contar. No es solo que un mexicano vaya a subir al podio del Tour de Francia por primera vez en 113 años. Es que lo hizo defendiendo el margen más frágil de toda la carrera, viendo cómo su rival directo se rompía justo en el día que más falta le hacía resistir, y con el propio líder del pelotón renunciando a su gloria personal para acompañarlo en la peor rampa de la jornada. Guarda bien este dato, porque probablemente lo repitas en más de una conversación. La ventaja de Isaac sobre Seixas se multiplicó casi por 6 en una sola tarde de montaña, pasando de 24 segundos a más de 2 minutos. ¿Tú crees que este podio abre la puerta a que México se convierta en una potencia real del ciclismo mundial en los próximos años? ¿O sigue siendo el caso aislado de un talento excepcional? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque en el próximo capítulo te voy a contar cómo se vivió la coronación final en París.